Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá en Futurar, Pensar y Hacer, que se transmite por el canal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cable Operadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y terminamos una semana muy especial. Lo veníamos hablando en distintas ediciones de Futurari o en el magazine de los sábados con Karina Rodríguez, que eran las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Pasaron, se produjo un triunfo muy importante del representante del gobierno nacional, que le generó un volumen y una consistencia política al oficialismo nacional muy importante. Y es por eso que hoy invitamos a el licenciado Oscar Ensink, presidente de la Asociación de Estudios Populares, una organización civil que se dedica fundamentalmente al tema de la democracia, formación y capacitación de nuevos cuadros dirigentes, siempre trabajando en asociación con la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, una asociación civil con más de 25 años de vida institucional en la República Argentina, y con él vamos a estar analizando qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Y fundamentalmente también vamos a estar hablando de un tema que pasó a ser protagonista central desde el 13 de abril, cuando se inicia este derrotero electoral que va a culminar el 26 de octubre con la elección nacional para diputados nacionales y en 8 provincias para senadores nacionales, que es la no concurrencia de ciudadanos a cumplir con su deber cívico. Tema que tomó mucha dimensión, que hoy pasa a ser un actor principal en todo este proceso electoral que está viviendo este año, nuestro país. Así que hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. Como decíamos en la presentación del programa, la capital federal votó y el gobierno nacional obtuvo un triunfo importante, un triunfo que le permite ocupar todo el espacio del voto no peronista y fundamentalmente en detrimento de el partido que era prácticamente hegemónico en la ciudad de Buenos Aires durante los últimos 20 años, que es el PRO liderado por Mauricio Macri. Indudablemente, la sociedad porteña acompañó un proceso de cambio que se había iniciado el 19 de noviembre del 2023, cuando la ciudadanía argentina ungió como presidente de la República al actual presidente, Javier Milei. Creo que ese cambio que está en marcha desde hace 1 año y medio, la sociedad porteña en esa disputa acompañó, ganó el candidato del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni, pero también generó diciendo estamos mirando. El cuadro que
que está en pantalla es un cuadro que es el actor principal de este proceso electoral que se está dando en la República Argentina, que se inició el 13 de abril en la provincia de Santa Fe. En estas 6 elecciones, 4 de cada 10 ciudadanos no fueron o no concurrieron a votar. Y obviamente, esa no concurrencia es necesario medirla en clave electoral y en clave política. ¿Por qué no concurren? ¿Qué es lo que sucede? Desde 1983 a la fecha, estas elecciones son las de menor concurrencia y el problema central es el hartazgo, que fue el sentimiento central en la elección 2023, sigue vigente. Me han escuchado decir en varias oportunidades que una de las fortalezas del presidente Javier Milei era que ya siendo presidente, siguió con el envión de ser el representante del hartazgo en las elecciones del 2023 y cuando llegó al poder seguía liderando ese hartazgo. Eso se fue diluyendo. A partir del primer trimestre de este año, como con su discurso en Davos, el CryptoGate o el LibraGate, no del todo aclarado, situaciones, digamos, de poca claridad, sin explicaciones, ese liderazgo fue cayendo y hoy está totalmente libre. Y la sociedad mira y hay mucha gente que está totalmente desconectada del día a día. Ciudadanos que están en su metro cuadrado, en sus propias necesidades, que llegan a su casa y están totalmente desconectados de noticieros, de redes sociales. Muchos analistas políticos lo llaman ciudadanos plataforma, que llegan y se prenden a alguna de las plataformas de streaming para ver películas, para ver series, o lectura, o música. Pero es tan fuerte el agobio, tan fuerte las preocupaciones, que prefieren dejar de lado ese día a día. Y esto se empieza a ver reflejado en las elecciones. Y no es un tema de una sola ciudad, en este caso como puede ser la ciudad de Buenos Aires, sino que cruza transversalmente a todo el país. Al menos esta es la experiencia de estas primeras 6 elecciones. Se votó en Santa Fe, se votó en Jujuy, se votó en Salta, se votó en Chaco, se votó en San Luis y se votó en la capital federal, o sea, en distintas zonas de nuestra geografía, en Cuyo con San Luis, en el norte con Salta y Jujuy, en el litoral con Corrientes, el Distrito Federal, la ciudad de Buenos Aires. Digo, como vamos viendo, la región centro con Santa Fe, como se ve, abarca toda la geografía del país y a su vez es un corte transversal, en edades y en niveles socioeconómicos. Entonces, creo que estos escenarios que están produciéndose hay que mirarlos con mucho detenimiento y fundamentalmente es el gobierno nacional que tiene que analizar, a pesar de que el último domingo en la ciudad de Buenos Aires tuvo un triunfo contundente, muy importante, que, digamos, valorizó y plebiscitó, digamos, el trabajo que está haciendo y ese cambio que estará produciendo, pero es un llamado de atención. ¿Por qué? Y porque no termina de generar la confianza a muchos ciudadanos que dicen, seguimos todavía peleados con la política. La política no nos está devolviendo lo que nosotros venimos dando permanentemente.
¿Y por qué planteo el tema de la confianza? Porque uno de los ejes de acá a octubre, la semana pasada hablábamos de la estrategia electoral clara que marcó para la elección de la ciudad de Buenos Aires, que era el laboratorio de prueba, libertad o kirchnerismo. Lo van a ver muy bien en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre a nivel nacional. Los dos distritos en el cual el gobierno nacional monta toda su energía. Pasó la primera prueba con éxito. La ciudad de Buenos Aires va ahora a encarar otra prueba de fuego porque es la provincia cuantitativamente más importante, que es la provincia de Buenos Aires. Que ya lo vienen viendo, se está dirimiendo la posibilidad de un acuerdo con el PRO de la provincia de Buenos Aires y también con la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Están los primeros, digamos, sondeos de acuerdos o desacuerdos, de idas y vueltas, pero todo indicaría que eso comulgaría en un frente electoral. Pero digo, uno de los ejes centrales que el gobierno nacional tiene que ver, decía, es la confianza. Y la confianza porque generaron un nuevo esquema en el cual no se va a preguntar nada de dónde salen los dólares, fundamentalmente para compra de viviendas y compra de coches. Después se verá la reglamentación que anunciaron. Pero digo, esto es de suma importancia. Es decir, decirle a la sociedad, saquen los dólares que tienen guardados. Hay diferentes cifras de dólares de argentinos que no están declarados, que están por fuera del sistema. El piso son entre 250 y 270 mil millones de dólares. El techo, están hablando algunos de más de 400 mil millones de dólares. No sé cuál será la cifra. Pero sí está claro que el gobierno nacional genera una política para que la sociedad saque esos dólares y lo ponga dentro del circuito financiero, comercial de la Argentina. Y esto, fundamentalmente, es necesario la confianza. Confianza es la palabra clave para esta nueva propuesta económica que nace en el Ministerio de Economía de la Nación tenga éxito. ¿Por qué? Y porque el argentino de muchísimas generaciones tomó siempre el dólar para protegerse de los procesos inflacionarios que acompañaron el crecimiento de muchísimas generaciones. El dólar era su capacidad para poderle poner freno y para poder generar perspectiva, es decir, para poder generar futuro. Este me parece que es el desafío de este gobierno. Y es necesario, ¿por qué? Porque 4 de cada 10 argentinos en estas 6 elecciones le dijeron que no. En la capital federal fue el ganador absoluto. Manuel Adorni sacó el 32%. Más del 40% no fue a votar. Estamos hablando de un número muy importante. Por eso digo que el gobierno nacional tiene que mirar y analizar, una vez que pase esta situación de mucha alegría, de festejar el triunfo, de desplazar al PRO de las preferencias electorales en la ciudad de Buenos Aires, de haber derrotado, como ellos dicen, al kirchnerismo. Miren, analicen y generen un hecho central, la confianza. Hoy la sociedad argentina sigue acompañando, o muchos sectores de la sociedad argentina sigue acompañando este proceso de cambio.
también me han escuchado decir que el 19 de noviembre del año 2023 no fue un cambio de gobierno, fue un cambio de clima, fue un cambio de época, que es lo que estamos transitando. Pero después de años y años y años, donde el ciudadano argentino fue muy castigado con diferentes políticas económicas, creo que en esta nueva etapa que están haciendo hoy, de acuerdo a los anuncios que hizo el gobierno nacional con respecto a generar que la sociedad argentina introduzca en lo institucional los dólares ahorrados, la obligación del gobierno es dar seguridad y dar confianza. Sin confianza, indudablemente, los diferentes programas que puedan generar desde el gobierno nacional es muy difícil que tengan éxitos. Y volver esa confianza es volver a creer en la política. La Argentina y el argentino está muy consustanciado con la democracia. Puede estar peleándose, pero es la forma de vida que nuestra ciudadanía eligió como sistema de gobierno. La política o los diferentes gobiernos tienen obligación de poder acompañar esos procesos de la sociedad. No ayuda para nada, y con esto termino, los proyectos que se presentaron en la provincia de Buenos Aires para volver nuevamente a las reelecciones indefinidas de intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales y concejales. Eso creo que atrasa, y eso creo también que no genera confianza, y en el cual la mayoría de la sociedad argentina dice: son todos iguales, son ellos o nosotros. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado del día de hoy, el licenciado Oscar Enzing, que en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Oscar Enzing es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un posgrado en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es Magister Rerum Publicarum Speyer, Alemania, en calidad de becario de la Fundación Konrad Adenauer. Ha sido funcionario en diversos cargos del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Es dirigente político del Partido Justicialista y presidente de la Asociación Civil Estudios Populares. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el licenciado Oscar Enzing. Bueno, ya lo tenemos en el estudio, como habíamos dicho, es el licenciado Oscar Enzing. Oscar, muchas gracias por venir. Pues es que hoy la idea de la invitación tiene que ver con lo que pasó el domingo en la ciudad de Buenos Aires. Y también debo decir que hace aproximadamente un mes atrás, en una charla que tuvimos, me dice: gana Adorni. Me dice: creo que el proceso de cambio no se corta, cuando todos los números estaban dando en ese momento y hasta la última semana que Santoro iba a ser el elegido de los porteños. Entonces, un poco la idea es, por eso un poco fuiste la primera persona, al menos con los que fui hablando, que planteaste claramente el por qué la Libertad Avanza tenía
serias posibilidades de ganar la ciudad de Buenos Aires. Así que un poco quería hablar de varios temas, hablar el tema de la no concurrencia, que es otro tema muy importante, sí. Pero en esta parte me gustaría es cómo viste lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires el domingo pasado. Buenas, gracias nuevamente, Carlos, por la invitación y realmente un honor estar nuevamente en este querido programa y acompañarte. Y vuelvo al tema que muchas veces lo conversamos casi diariamente con vos, el tema que me manejo con el tema expectativas. Creo que las expectativas a veces en la encuesta deberían medir de algún modo, creo, un ítem que no es esperanza, porque el otro día hablaba con algún amigo muy vinculado a la política y decía esperanza. Y yo decía, habría que buscar en la Real Academia Española esperanza, expectativa. Digo, pero vos disculpame, no puede ser lo mismo. Expectativa es una cosa y esperanza es otra. Y creo que lo hemos hablado con vos, que yo a veces manejo esos 4 términos en tiempo, espacio, expectativa y el péndulo. Son 4, que en cualquier distrito vuelco estos 4 términos y desde ahí analizo la política local, provincial o nacional. Creo que esa expectativa que generó desde el 2005, de Creer y Crecer, cuando hicieron la fundación, todo eso, fue una ola amarilla que fue impresionante. Realmente hay que felicitarlo porque lograron de nada, que ha sido un partido vecinal, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no es poco, provincia de Buenos Aires, luego en el futuro, la nación, y hoy siguen con algunos municipios importantes por ciento, Pergamino, Junín, Vicente López, etc. Pero la expectativa en el tiempo, ese péndulo, empieza, ¿no? Como en un momento era en términos positivos, empieza a ser en términos negativos. Más en un siglo con quizás hoy estamos al mes, digamos, en un día de hoy, al mediodía, tomamos el diario de hoy y creo que ya es viejo. Y ya es viejo, por eso el efecto de las redes, que es segundo a segundo. Entonces me parece que se ha generado una nueva expectativa acorde a este siglo, que le guste a alguno, no le guste a otro, pero es lo que hoy, digamos, la ciudadanía está demandando. Nuevas expectativas, que ahí puede entonces aparecer la palabra esperanza, que esa expectativa sí genera una esperanza, mediano o largo plazo. Yo muchas veces los digo de ilusión y desilusión, que puede ser un término parecido. Cuando digo, el gobierno de la Rúa a mí no me desilusionó. ¿Por qué? Porque nunca me había ilusionado. Entonces creo que ahora en esta expectativa hay una esperanza y hay una ilusión. Yo también he dicho, tanto en Futurar como en el magazine de los sábados que conduce Karina Rodríguez, que de alguna manera el 19 de noviembre del año 2023, cuando la ciudadanía ungió presidente de la República a Javier Milei, no era un cambio de gobierno, era un cambio de clima, un cambio de cultura, un antes y un después, o sea, un proceso de cambio que la gente la sociedad le puso mucha expectativa. Y creo también que en ese escenario, tomando la capital, viste, como cualquier distrito federal del mundo, siempre las capitales son caja de resonancia mediática, política, económica. ¿Te referís a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, porque la Constitución del 94 siempre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, bueno, pero yo sigo hablando de distrito federal en el sentido... lo que veo es que ese proceso de cambio, la sociedad dijo, bueno... o muchos sectores de la sociedad dijeron, sigamos acompañando, sigamos viendo cómo avanza esto. Sí. Creo que de ese voto 2001, del voto bronca, sí vamos a un voto desilusión. Por eso, que seguramente lo conversaremos en los próximos minutos, la disminución en el padrón electoral de la representatividad, porque estamos hablando desde las elecciones de constituyente en Santa Fe, que llegó al 55, que algunos me han comentado que de ese, dato que puede ser válido o no, que de ese 55, hablo de la elección en Santa Fe. Sí, el 13 de abril. Del 13 de abril en Santa Fe. De ese 55 del padrón, si a su vez le quitamos el nulo y en blanco, pasa al 48. Del 55 pasa al 48.
que en cada elección habría que hacer lo mismo. Tengo ese dato de Santa Fe, lo cual hoy la representatividad que tiene esos constituyentes, entonces no del 55, sino en realidad del 48. Lo importante sería volver, e incluso cambio en las elecciones que fueron 2 semanas atrás en la hermana República de Uruguay, votó el 85% del padrón electoral. Y elecciones comunales. Comunales, lo cual entonces podemos hacer, bueno, acá estamos justificando que las elecciones de medio término, legislativa, no despiertan tanta expectativa. Y no estamos hablando de un país tan lejano y con otra cultura. Si hay un país que creo que desde que tomamos mate, vino tinto y nos bañamos en el mismo río que el Río de la Plata, es con Uruguay. Y sin embargo, de este lado, ¿cuántos votan? Y de aquel lado vota el 85%. No, eso está claro. Yo por eso digo que este no es un tema de elección de medio término. Yo decía hoy en el editorial que son temas que hay que mirarlo con mucho detenimiento, que el gobierno, que logró un triunfo electoral importante, aparte, fíjate vos que de las 6 elecciones que se dieron hasta ahora, fue el primero que el oficialismo local perdió la elección. El primero, o sea, efectivamente. No es menor. No es menor ese tema. No es menor. ¿No? O sea, digo... Hace más trágica la derrota. Hace más trágica la derrota, exactamente. Pero digo, en ese escenario donde uno de los efectos claros, consecuencia del triunfo electoral, es la medida anunciada que tiene que ver con el tema de los dólares, que la gente saque los dólares para hacer inversiones, para dinamizar la economía. Ahora, eso se llama confianza, porque todas nuestras generaciones nos cubrimos siempre, el valor de custodia nuestro era comprar dólares. Totalmente. Entonces digo, este es un tema, y yo creo que ese 4 de cada 10 argentinos, que sería el promedio en estas 6 elecciones que no fueron a votar, me parece que es el gran desafío que tiene el gobierno de generar esa confianza para poder seguir, digamos, profundizando el cambio que planteó Javier Milei el 1 de marzo del 2024, ¿no? Y con 2 elecciones ahora, una el 7 de septiembre, con el sistema tradicional, que siempre de la boleta larga, etcétera, y luego el 26 de octubre. 2 elecciones en provincia de Buenos Aires, casi seguidas, con este hartazgo de cierto nivel de la población, que hay que ver qué porcentaje tenemos. Casi en un mes y medio, 7 de septiembre, 26 de octubre, 2 elecciones, una con el sistema tradicional y otra sí con boleta única. Y te doy un dato. La primera respuesta de la política en la provincia de Buenos Aires fue restaurar las reelecciones indefinidas de diputados, senadores, concejales e intendentes. Es no entender lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo no queremos que, a ver, la gente que lo dice, se cuidan lo de ustedes, no la mía, no cuidan mi bolsillo? El hartazgo es enorme, el señal que está dando esa política, que es transversal, no estamos hablando de un partido político únicamente, algunos votarán más a favor, otros en contra. Fíjate vos, Oscar, si analizás las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires, donde mayor cantidad de no concurrencia se dio, es en las que ganó el peronismo, es decir, la zona sur de la capital federal. Son datos, por eso te marco la actitud de senadores peronistas de la provincia de Buenos Aires con este proyecto de ley. Me parece que es no estar leyendo el mensaje que dio las urnas. Y no es que en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina no tengamos buenos sociólogos, politólogos, abogados, etcétera, que leen este tipo de lectura a la sociedad, y sin embargo, cómo eso no pasa, no se transmite a la dirigencia política a nivel transversal. Eso es lo que cada vez cuesta más. Ahora vamos a ver, por ejemplo, Salta ya hace cuántos años con el gobernador Urtubey instrumentó el voto electrónico. Y fue fabuloso,
fabuloso, y lo demostró ahora en Ciudad de Buenos Aires o en otra, a la hora y media, dos, tenés todos los resultados. Y había provincias, en San Luis en este caso, en otra en Chaco, horas y horas y horas, especulaciones, operaciones políticas, etcétera, cuando no tenían el resultado. ¿Cómo en la provincia de Buenos Aires, la provincia número 1 más importante del país, no acelera ciertos procesos? Cuesta entender, pasan los gobernadores, pasan las gestiones y seguimos con lo mismo. Y la gente entonces está harta porque no ve innovación, no ve transformación. Esa es la cuestión. Y vino este presidente, Javier Milei, con algunas cosas interesantes y apuntó, generó una expectativa que se puede transformar en esperanza en esa transformación. Si no, pasan los gobiernos de distintos colores y estamos siempre igual. Es el tema, igual o, digamos, disminuyendo. Sí, yo diría más cerca de lo peor que de la disminución. Ahora, me genera temor el 7 de septiembre y el 26 de octubre el porcentaje de electores que vamos a tener. Y más en una provincia y más en el conurbano con un nivel, diría, de desesperanza o vamos a lo positivo, falta expectativa importante. Entonces vamos a ver, realmente va a haber que hacer campañas electorales atractivas de todos los partidos políticos realmente importante, si no el nivel creo que puede llegar a ser uno de los más bajos de todas estas elecciones que hemos tenido en las últimas provincias. La semana que viene se vota en Misiones, de que termine siendo provincia de Buenos Aires la de menor índice. El riesgo está. Yo sé que hay algunos temas y como Karen Sink es el presidente de la Asociación de Estudios Populares. Es una asociación que trabaja mucho en capacitación, en todos los procesos electorales, capacitación de dirigentes. Como dije en la presentación, muy ligado a la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Digo, creo que fue un paso adelante la boleta única. Creo que la boleta única mejoró fundamentalmente el nivel democrático. Absolutamente. Quizás, vamos al pro y contra. Yo he votado en Santa Fe, soy rosarino, he votado en Santa Fe con boleta única y realmente me parece espectacular. Algo en contra, quizás esconde, digamos, a toda la lista. Ves una carita o dos caritas, una carita y dos o tres nombres, 1, 2, 3, depende en la provincia, en Córdoba tanto, hay que ver ahora, etc. En la otra es cierto que nadie ve el octavo, el noveno, el décimo, el primer suplente, pero están. Con boleta única no lo vas a ver. Aparecen los 2 o 3 primeros, es lo único. Pero es más ágil, es más rápido, etc. Si el candidato tiene que tener toda la campaña con la misma foto, que la foto que luego vas a encontrar, no podés cambiar de foto. La primera foto que haces para la campaña es la que tenés que mantener siempre. No, y acá yo voto en la ciudad de Buenos Aires. Te digo, Oscar, que fue, digamos, muy simple. O sea, había poca gente, es verdad, sí. Cuando fui a votar. Pero lo que también me parecía que me explicaban es que la persona que votó adelante mío era una foto que se veía en la pantalla y cuando yo fui a votar los lugares lo cambian. Bien. O sea, para... Importante. Me parece que se ha ido mejorando en eso. Claro. Y lo que creo sí que lo dijiste vos, que a las 19:30 sabíamos quién había ganado. Eso es fundamental, estamos en el siglo XXI. Hoy no podemos demorar eso. Creo que también fue importante, vamos a lo negativo, ausencia de presidente de mesa, conseguir fiscales partidarios cada vez cuesta más, dicen que sí, por cierto compromiso y después no van. Y estamos hablando en este caso de Ciudad de Buenos Aires. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando y ahora sí quiero charlar un poquitito qué opinás y causas, empezar al menos a reflexionar por qué la gente no va a votar. Breve pausa y seguimos hablando con el licenciado Oscar Enzín, presidente de la Asociación de Estudios Populares.
Oscar, veníamos hablando fuera de aire y en aire el tema de lo que pasó en las 6 elecciones que se dieron hasta ahora, donde el actor protagónico de la elección fue la no concurrencia. Sí, el primer dato. Como primer dato central. Entonces digo, y también, y eso me consta, que seguís, digamos, la evolución de la calidad democrática, es un poco el corazón y el eje de la Asociación de Estudios Populares con la Fundación Konrad Adenauer, que cuando mirás la empresa Latinobarómetro, la empresa chilena que hace más de 20 años viene midiendo estos temas de calidad democrática e institucionales, vemos que hay un declive con respecto a este sistema que, a pesar de que lo criticamos, para nosotros sé que es fundamental, que es la democracia. Absolutamente. Digamos, al menos algunas primeras reflexiones. ¿Por qué la gente no va a votar? Y insisto con uno de los lemas que vos decís, señalaste de ACEP y la Fundación Konrad Adenauer, que nos gusta: más y mejor democracia. Más y mejor democracia. Lamentablemente estamos viendo que, digamos, en esa pirámide poblacional son los sectores jóvenes los que cada vez están menos interesados en la participación política, con menos expectativas, menos esperanza. Sí hay un nivel de 40 y pico para arriba que permanentemente está yendo a votar, etcétera, pero preocupa esto claramente en el mediano y largo plazo. Nosotros desde ACEP y la Fundación Konrad Adenauer, la semana pasada acabamos de finalizar la Cátedra Konrad Adenauer, su 16ª edición, salvo por una interrupción por la pandemia. Cada año lo vamos haciendo en distintas provincias, muchísimos jóvenes, pero nos damos cuenta que no alcanza, que también vemos estos jóvenes que quieren pasar a cargos importantes y vemos un staff permanente, lo acabas de decir hace unos minutos, reelección indefinida de... ¿Qué significa eso? Eso significa un tapón. Eso significa claramente un tapón para muchísimos jóvenes que realmente quieren innovar, transformar, prepararse. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esa dirigencia política? Es quedarnos, acá no pasa nada, y parece que eso es lo que le interesa, y no que el porcentaje de votación cada día disminuye y lo tenemos enfrente a Uruguay con un 85%. Entonces, ese es el mensaje que hoy se está transmitiendo. Eso es lo que de una manera hay que terminar. Son ciclos, son 2 mandatos. Luego no digo que te vayas a tu casa, anda a otro cargo de la política. Hay un montón de posibilidades de hacer. Yo lo también de hacer casi una desesperación que tienen por ese cargo electoral. Es una desesperación. Parece que no pueden hacer nada por la sociedad, en lo político, en lo social, en lo económico, si no tienen ese cargo, sean concejal, diputado, etc. No digo que no sirva, por supuesto, hay que hacer las leyes, hay que gobernar y hay que legislar. Único modo de transformar la sociedad. Hay muchísimos modos de transformar la sociedad y desde la política. Y no esa desesperación de que siempre quiere ser, y son casi siempre los mismos en un montón de provincias. Hay que seguir peleando, hay que seguir formando, hay que seguir capacitando. Nosotros de ACEP sí tenemos la suerte, diría, que son dineros públicos de la Fundación Konrad Adenauer. Dinero alemán. Dinero alemán. Dada la experiencia que tuvieron del 36 al 45, para que ese tipo de experiencia nunca más en el mundo vuelvan a suceder, hay dinero de distintas fundaciones políticas, no es la única la Fundación Konrad Adenauer. A todos los partidos. A todos los partidos políticos democráticos que hoy tiene Alemania, con representación en el Bundestag, el Parlamento alemán. Entonces, con muchísimas filiales en casi todos los países del mundo, aportando a mejorar las instituciones, fortalecer la democracia, la república, los parlamentos, y por ende ACEP es contraparte de esta importante fundación política que es la Fundación Konrad Adenauer. El Estado argentino, lamentablemente, o empresarios argentinos importantes, hay cierto dinero únicamente en la campaña electoral y con ciertas posibilidades que después también genera algunas dudas. Porque aparece dinero, después se entiende que debería haber algún favor de vuelta.
son cuestiones que debemos en estos 41 años de la democracia ir mejorando, porque vamos viendo cada 5 o 10 años podemos hacer corte y qué es lo que sucede. Pero parece que siempre es la coyuntura. Gobernamos para la coyuntura y nunca para el mediano y largo plazo. Desde hacer cuando hablamos de diálogo, el consenso, establecer política futura. La coyuntura está y hay que solucionar un montón de inundación. Hay que solucionarlo inmediatamente. Pero hay cuestiones posteriores a mediano y largo plazo. Y es como que vemos, no en todos, pero en una cierta mayoría de gobiernos locales, provinciales y nacional, solo quedamos en la coyuntura, es poco lo de aquí y ahora. Claro, lo de mediano y largo plazo. Y bueno, tengo que ganar las elecciones de mediano término, que la tengo dentro ya, porque si no se me... Entonces a lo mejor hay que repensar si las elecciones de medio término hay que sacarlas o no. Ahora se sacó la PASO, porque dicen que todo el argumento que antes era toda absolutamente favorable, porque ahora todo vamos a perder. No, ahora lo sacamos. A lo mejor está bien, porque es prueba y error. Puede ser que sea bueno, prueba y error, pero creo que deberíamos hacerlo en un montón de cuestiones, no únicamente las PASO. No se quitaron, se eliminaron momentáneamente para este año. Suspendida para el 25. Exacto, se cree que a lo mejor se suspende nuevamente, pero para el 2027 está. Creo que eso está bien, margen error, pero así deberíamos hacer en un montón de cuestiones. Y la dirigencia política que nosotros intentamos formar, transversal en un centro político, es esa, con idea de diálogo, consenso y generar el corto, el mediano y el largo plazo. Ahora, yo lo que vengo viendo, a veces pues es un tema que indudablemente para mí es de mucha importancia, la no concurrencia. Sí, claro. Y más cuando das el ejemplo de, como decís vos, de nuestros hermanos uruguayos. Claro. No estamos hablando de Finlandia. Digo, también yo lo que veo es que la política sigue encerrado en su mundo, o sea, el grado de endogamia, siguen hablando entre ellos, les está costando mucho pararse frente a la sociedad, ¿no? Y entonces cuando vos ves que todos los años, en algún punto de nuestro país, y en general también en el conurbano bonaerense, llueve, y miles de familias, su historia es perder todo. Sí. Porque esto no es nuevo. Sí. Está bien, esta lluvia por ahí fue excepcional. Hubo lugares donde cayó agua imposible. Pero digo, eso también me parece que de alguna manera quita gana de participar. Dice, esto es más de lo mismo, ¿no? Es una clase política que es de espalda. Podemos hacer una gráfica, es la dirigencia política mirando hacia un lado, de espalda, y todos nosotros los ciudadanos mirando y les vemos el hombro, la espalda, ¿viste? Etcétera, pero no le vemos la cara. Están ellos. Y por eso también surge alguien como Javier Milei, claro, casi sin partido político, pero con transformación, con algunas ideas, etcétera, porque entonces está dando espalda, te miró a la sociedad, vio una necesidad, la sociedad lo vio, que lo miraba a los ojos y terminó ganando. Y lo otro no le vemos los ojos. Nos enteramos por el boletín oficial, por los diarios, por las redes, pero no te miran los ojos. Ese es el tema. Y yo creo que cada vez va a haber mayor interrupciones, como vemos, de este tipo de fenómenos. YouTuber y este tipo de cuestiones. Sí. Yo estaba en Aeroparque hace muy poco con un importante gobernador. Estaba haciendo la fila que iba a su provincia, lo vi solo ahí, me acerqué a saludarlo, lo conozco, hola, ¿cómo está?, etc. Y a unos metros pasó y un joven grita, ¿vos sos el youtuber Pepe? Sí, yo soy el youtuber Pepe. Acá está Pepe. Rodeado de gente, empezó, firma, autógrafo, mamá, acá está Pepe. Firma, autógrafo, etc. Yo estaba con el gobernador, importante gobernador, mirando. No lo saludó nadie, no lo conocía nadie el gobernador. El youtuber, rodeado de una estrella de rock, el youtuber. Yo ni lo conocía, ¿no? Por cierto. Una estrella. Firmaba autógrafos, fotos, selfies, etc. Con el gobernador que ha sido gobernador, ha sido senador, es gobernador. No nos saludaba a nadie nos saludaba. No, es el signo de nuestros tiempos, y creo que yo coincido con vos, que esperemos que le vaya bien al presidente, porque le va bien, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Pero creo que la sociedad no retrocede, o sea, lo que viene, no sé lo que puede venir, pero creo que
digamos, la política tradicional me parece que empezó a quedar de lado, y yo soy un convencido, y con esto lamentablemente se nos terminó el tiempo, es que lamentablemente la política sigue sin entender, digamos, los partidos tradicionales sin entender, siguen bien trabajando, mirando y analizando con una lógica que muchísimos argentinos lo dejaron de lado. Absolutamente de acuerdo. Si no te adaptás, si no te ayornás, yo te diría que son esos temas que a la política le va a costar cada vez más. Totalmente. Oski, te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Era un poco esta la idea, de reflexionar qué pasó el domingo último en la Argentina, así que voy a hacer ahora el cierre del programa. Muy bien. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con dos hechos políticos que se produjeron horas después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza ganó esa elección en la cabeza de Manuel Adorni. Y tiene que ver con distintos dirigentes opositores. El primer dato concreto es la ida de los hermanos Manes de la Unión Cívica Radical. Renunciaron a la Unión Cívica Radical y en especial están buscando la posibilidad de hacer un armado político transversal, fundamentalmente con sectores del peronismo bonaerense que no comulgan con la conducción de Máximo Kirchner y la Cámpora. Este me parece que es un primer dato que hay que mirarlo cómo se desarrolla hasta el mes de julio, que es cuando empiecen a producirse los cierres de alianzas y los cierres de listas. Hay varios intendentes del peronismo que están totalmente alejados del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y de Axel Kicillof también, y están buscando nuevos espacios. Por ahí puede empezarse a dar una relación con el diputado nacional Facundo Manes, que dejó ya la Unión Cívica Radical. Y el segundo dato político de importancia es que pusieron bajo un paraguas las diferencias de la interna de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Los dos espacios, el sector liderado por el senador nacional Maxi Abad y el sector liderado por Martín Lustó, Evolución, en la provincia de Buenos Aires lograron poner un parate, pusieron bajo un paraguas las diferencias para poder desarrollar e intentar poder construir un frente electoral con otras fuerzas. Empezaron las conversaciones, la posibilidad cierta de estar con el PRO y la Libertad Avanza es una posibilidad. Pero todo esto tiene que ver con lo que pasó el domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, la Ciudad de Buenos Aires abrió la puerta y repercutió fuertemente en la provincia de Buenos Aires, que es la elección cuantitativamente más fuerte en todo este calendario electoral en aquellas provincias que hay elecciones de mitad de término. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Futurar, pensar y hacer. Espero que haya sido de su agrado. La semana próxima nos volvemos a encontrar.